a esta hora de la mañana nos toca hacer un análisis sobre los resultados de las elecciones llevadas a cabo el 2 de octubre. Está con nosotros el doctor Fernando Guamán, director del Centro de Investigación de Opinión Pública de la Universidad de Piura, a quien le damos la bienvenida, por supuesto. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Lisette, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado de estar contigo y con tu público para analizar lo que ha sido la jornada electoral del día de ayer. Exacto. Vamos a hacer un balance sobre lo que ha ocurrido el día de ayer, porque hemos visto una reducida distancia entre los dos candidatos de Podemos Perú y Renovación. Tenemos unas imágenes, si nos podrían proyectar por favor ahí para poder mostrar. Ahí vemos la diferencia estrecha, doctor. ¿Qué balance nos trae ello? ¿Qué diferencia observa con la elección, por ejemplo, del 2021, si hablamos en cuanto a resultados? Adelante, si revisamos lo que fue la elección anterior, también teníamos que el señor Muñoz no estaba primero en las intenciones de voto, pero finalmente repunta y ya nos da cuenta de lo importante que es el debate electoral, ¿no? Si nosotros analizamos lo que pueden ser los motivos políticos que han llevado a inclinar la balanza, no hay ningún hecho nuevo sobre el escenario más allá del debate electoral. ¿Por qué? Porque por un lado tanto el señor Urresti como el señor López Aliaga han sido candidatos a la presidencia, por lo tanto no solamente han estado en el espectro público, sino que todo lo bueno y lo malo que sobre ellos se conocía no ha sido ninguna novedad en esta campaña. Lo que sí, digamos que hablamos de un contexto en el cual el debate ha sido quizás un elemento que ha demostrado cuál es el performance de estos candidatos cara a lo que es ya el desempeño como líder de una ciudad tan importante como Lima, ¿no? Entonces, si uno recuerda lo que ha sido la reacción del señor Urresti, pues ya se ve que eso no le sumó capital político y por el contrario, digamos, Rafael López Aliaga tuvo una performance mejor porque no cayó en los desabruptos que sí cayó el señor de Podemos, ¿no? Entonces, ¿usted cree que le ha jugado en contra al señor Urresti, sí, que se haya retirado en el debate? Totalmente, porque el caso del señor Bustillos no es un asunto nuevo. O sea, no es que haya sido un misil teledirigido y que él no se lo haya esperado. Digamos que un candidato con los pergaminos y recorrido político que tiene el señor Urresti, porque aparece en la escena ya desde lo que fue el gobierno del presidente Ollanta Humala, él ha sido ministro, ¿no? Es una persona que sabe estar en los medios. Digamos, desde el punto de vista de la estrategia, la victimización no es algo que a él le vaya bien. O sea, políticamente él es un militar, políticamente él es una persona que ha sabido enfrentar, digamos, los asuntos más problemáticos desde que era ministro del Interior, y victimizarse con la pregunta de una periodista es algo claro, que porque ¿no? Claro, porque el señor Urresti, el candidato Urresti se retiró y después ingresó nuevamente, ¿no? Pero hubo como que ahí un lapso de tiempo donde él estuvo ausente, sin embargo regresó al debate. Otro punto que quisiera tocar aquí, si es que ha habido cambios de repente o continuidades en estas elecciones por Lima. Lo que ha ocurrido es que la sociedad en general, y no solamente quiero hablar de Lima, sino también quiero hablar de lo que ha pasado en todo el país, es que la sociedad vive una sobresaturación de agenda política. Es decir, si nosotros analizamos lo que está pasando en el país, vivimos en una constante crisis, no solamente institucional, sino de enfrentamiento entre los poderes del Estado, desde la elección de Pedro Pablo Kuczynski. Esto ha ocasionado que en el escenario electoral la sociedad no se haya preocupado por la campaña. Digamos que esto se ha vivido en Lima y se ha vivido también en la provincia, en la cual en el último mes recién la sociedad ha empezado a conversar sobre quiénes pueden ser las próximas, digamos, autoridades. Esto trae como consecuencia, Lisette, que la ventana de elección sea una ventana donde solamente entran los políticos que ya tienen visibilidad o los políticos que ya han participado en contiendas electorales previas, ¿no? Entonces, si tú miras doctor, lo que ha pasado tanto en Lima como en las regiones, los que han optado por un puesto público en su mayoría ya formaban parte del espectro político. Entonces, no ha habido presidencia para outsiders. Claro, entonces, doctor, ¿por qué esa desafección de la ciudadanía hacia la política? Porque esto es algo que no se ha visto ahora último, no se viene dando desde hacia atrás. Sí, efectivamente, pero se ha agudizado en esta última elección. Efectivamente, hemos tenido desafección ante la política, pero las campañas, Lisette, empezaban 3 meses antes o 2 meses antes. Tú veías y preguntabas, digamos, los que nos escuchan pueden evidenciar esto, preguntabas entre familiares, amigos, un mes, 15 días antes de la elección y todavía
digamos que no había una seguridad en el voto. De hecho, las encuestadoras, si bien es cierto, daban quién iba adelante en la intención de voto, lo que nos mostraban era también un alto porcentaje de personas que todavía no tenían definitivo cuál era su elección para la alcaldía, en el caso de Lima, o gobiernos regionales en el caso de las provincias. Y ese porcentaje ha estado cerca del 70%. Esto sí ha sido una particularidad de este proceso electoral. Efectivamente, la desafección es algo que viene producto de la desinstitucionalización que vivimos en los últimos años, pero en esta elección se ha notado mucho más. Ahora, los partidos oficialistas casi han desaparecido. ¿Cuál es la razón de ello? Es un mensaje sumamente fuerte y es un mensaje que es perfectamente coherente con el rechazo que tiene la población al constante enfrentamiento entre lo que son las fuerzas oficialistas y las fuerzas opositoras. Evidentemente salen de esta ecuación los que forman parte del voto duro, pero la sociedad ya está cansada de este escenario polarizado al punto de que no ha estado muy interesada por este contexto electoral y ha dado un mensaje muy fuerte. Ni el fujimorismo ni Perú Libre han tenido una participación relevante en esta campaña electoral. Claro, entonces en esa línea, ¿por qué partidos tan importantes en el Congreso, como por ejemplo Fuerza Popular, Perú Libre, como han mencionado, o Acción Popular, es que ha tenido baja representación, no les ha ido tan bien? No les ha ido tan bien. A quien sí le ha ido bien, ¿no? Por lo menos en el norte del país, y esto da para un análisis aparte, es al partido del señor Acuña, Alianza para el Progreso. Si uno revisa lo que ha pasado, por ejemplo, en Tumbes, lo que ha pasado en Lambayeque y lo que ha pasado en La Libertad, el gran ganador es Alianza para el Progreso, ¿no? Entonces, aquí también hay un asunto interesante porque tanto en Tumbes como en La Libertad ya podríamos hablar de un gobernador en primera vuelta, ¿no? Y en Lambayeque está yendo el candidato a una segunda vuelta. Si Alianza para el Progreso logra consolidarse en el norte, la fuerza política APP tiene una gran capacidad de negociación a nivel nacional en el gobierno. ¿Por qué? Porque no solamente sería la bancada, sino también serían fuerzas regionales que podrían de alguna manera estar alineadas o no a la gestión del Ejecutivo. Entonces, mucho ojo con esto porque el ajedrez político también empieza a leerse no solamente desde las fuerzas del Parlamento, sino también desde las fuerzas regionales. Entonces, doctor, ¿qué implicancias tienen en la política estos resultados? Tenemos, lamentablemente vemos mucha diferencia entre el electorado del norte y el electorado del sur. El electorado del norte es un electorado tradicionalmente pragmático, no está vinculado a ideologías ni siquiera de derecha o izquierda, y de hecho en Piura, por ejemplo, yo soy de Piura y normalmente aquí a nivel presidencial gana el fujimorismo, pues a nivel regional el fujimorismo no aparecen las fuerzas regionales, ¿no? Porque el voto es sumamente pragmático. En el sur sí que podemos encontrar un voto que quizás puede estar más alineado hacia unas posturas más que podemos decir de centro-izquierda, es menos pragmático, quizás está más vinculado a un marco ideológico. Sin embargo, lo que nos demuestra esta elección es, nuevamente, quitando los nombres, esta diferencia, ¿no?, entre dos modos de entender el país que tienen que reconciliarse y que tienen que de todas maneras articular, porque para eso es que están elegidas las autoridades nacionales, ¿no? Entonces, las autoridades nacionales en este panorama van a tener que dialogar con nuestros gobiernos regionales, que son muy distintos. Entonces, si nosotros vemos que la fuerza política, retomando el norte de APP, es una fuerza política que cobra fuerza, la capacidad de negociación a nivel de relaciones con el Ejecutivo es mucho mayor. Muy bien, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.